Bienvenidos a esta segunda edición de Zona de Debate, el espacio donde analizamos las tendencias claves del sector inmobiliario en México. En esta ocasión abordaremos un tema esencial para todos los actores de la industria, que son las tendencias de la oferta y la demanda en 2025. Hoy nos acompañan tres expertos que aportan una perspectiva única cada uno desde su experiencia. Empiezo aquí con Mauricio Martínez Curiel, es director comercial y de marketing en Urbanista. Para los que no saben, Urbanista se especializa en la renta de propiedades en las mejores ubicaciones de Ciudad de México, comercial y habitacional, ¿correcto? Es correcto. Nuestro core es habitacional, ¿no? Básicamente el 98% de la empresa está centrada en eso y tenemos una pequeña área de retail en ciertos edificios. Buenísimo. Mauricio tiene un mix interesante, con más de 16 años liderando estrategias globales de ventas y de marketing en sectores fintech, e-commerce y B2B. Bienvenido, Mauricio, y gracias por estar aquí. Continúo aquí con Justino Moreno Mata, de TINSA, es quien nos va a aportar los datos duros hoy de los últimos informes de TINSA. Justino es el director de consultoría de TINSA México. Es especialista en análisis inmobiliario y tiene experiencia en proyectos en México, Centroamérica y Sudamérica. Su experiencia con el análisis de datos lo ha llevado siempre a la vanguardia del sector PropTech, ¿correcto? Luego nos contarás un poco ahí, si quieres, de cómo la tecnología y la data y el análisis de data convergen para dinamizar el sector inmobiliario. Sí, claro. Dentro de TINSA Vallacumin hemos generado bases de datos bastante robustas, sobre todo en la parte de vivienda, las cuales nos han ayudado a generar diferentes herramientas que nos aportan sobre todo a todo el sector inmobiliario en temas de agentes inmobiliarios. Vale, bienvenido, Justino, muchas gracias. Por último y no menos importante, también estamos con Mauricio Azcue de JLL. Para los que no saben, JLL es una multinacional especialista en servicios inmobiliarios con oficinas en más de 80 países. Mauricio es líder en desarrollo de nuevos negocios, con más de una década de experiencia en comercialización y asesoría para proyectos disruptivos en el sector inmobiliario comercial. Correcto. JLL es una empresa grandota, muy horizontal, y nos enteramos de mucho que pasa en cada tipo de mercado, ¿no? Desde el comercial, residencial, tema con desarrolladores, financiamientos. Entonces tenemos un buen panorama de lo que es el mercado inmobiliario en México al día de hoy. Buenísimo, gracias, Mauricio, bienvenido. Con este panel de lujo y la moderación de un servidor, me presento, soy Eduardo Castillo y lidero el segmento de desarrollos en Inmuebles 24. Encantado de estar aquí con ustedes hoy en esta conversación que promete ser clave para entender el rumbo del mercado inmobiliario en los próximos años. Bueno, para entrar ya un poco en materia, Justino, desde TINSA y con los datos y el análisis de datos que tienen ustedes, para comenzar aquí un poco a debatir, me gustaría preguntarte qué diferencias clave observas entre las dinámicas de mercado de la Ciudad de México y la zona metropolitana durante 2024. Okay. Fíjate que lo que estamos observando en el mercado durante este año fue que tuvimos un año muy atípico, ¿no? Proyectábamos un crecimiento del 3-4% en cuanto al ritmo de ventas. Empezamos muy flojos en la Ciudad de México, ¿no? Igual seguramente lo han de haber visto. Empezamos muy flojos, tuvimos después un repunte en el segundo trimestre y los primeros meses en el tercer trimestre del 2024 todavía fuimos a la baja, pero fuimos ahí repunteando ya al cierre del trimestre. La Ciudad de México está compuesta por varias zonas, ¿no? La principal es la zona centro que se ha ido detonando por toda cercanía a las fuentes de trabajo, a los proyectos que se están generando, y la zona norte, que siempre ha sido todo lo que es el Estado de México, ¿no? y ya otros municipios del Estado de Hidalgo, los cuales van orientados a un segmento de interés social. El interés social, desafortunadamente, ya desde hace varios años, con la oferta de los créditos se ha ido a la baja por el tema del número de productos que están desarrollando, ¿no? Sin embargo, pues, al final es donde más se venden unidades, más donde se tiene mayor crecimiento en cuanto a las ventas. Tenemos un producto pues, donde se podemos encontrar vivienda de entre los 900 hasta los 2 millones de pesos, que son muy alcanzables para la gente, ¿no? Y la zona centro se vuelve un mercado muy atractivo para el tema de inversión.
¿Por qué? Porque tenemos como las alcaldías de Cuauhtémoc, las cuales se están generando y tenemos zonas como Corredores Polanco, como aquí la zona de Polanco, Cercanía, Reforma, tenemos la Roma Condesa, etcétera, ¿no? Y hoy estamos viendo un boom en cuanto al inicio de nuevos proyectos. Es algo interesante lo que no estábamos viendo, que normalmente se van generando en zonas pues que no son tan detonantes como en el sur, oriente, etcétera. Hoy otra vez volvemos a ver una reactivación en colonias como La Juárez, ¿no? Por ejemplo, que donde estamos viendo un crecimiento interesante. Si lo vemos, en el último reporte que nosotros lanzamos, tenemos una disminución en cuanto a los stocks. Esto nos quiere decir que la oferta se está concentrando en segmentos residenciales altos y no se están agotando en los segmentos, se están agotando en los segmentos medios. Hoy en día lo que está detonándose es que es un producto más pequeño con precios más atractivos, ¿va? Entonces eso también nos lleva muchísimo a poder tener esa potencialidad en cuanto a nuevos sectores donde se puedan invertir, y eso se está viendo mucho en la zona centro, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, muy interesante. Ahí, Mauricio Azcue, me gustaría profundizar un poco, porque en zona centro JLL tiene varios proyectos, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc. Entonces, desde tu perspectiva, sabiendo que es un poco más comercial, no tanto residencial, pero desde tu perspectiva, ¿cómo se ha visto esa dinámica en 2024 y a lo mejor qué se plantea para 2025? Sí, yo creo que estas zonas son las zonas ganadoras del año, y yo creo que la razón es lo que son las zonas donde están los generadores de demanda y los grandes empleadores en México, ¿no? La gente cada vez busca pasar menos tiempo en los coches, vivir más cerca de los trabajos, tener una vida más urbana. Entonces creo que estas zonas son las beneficiadas. Reforma es un mercado importantísimo en el tema de oficinas. Ahorita hablaremos un poco más de estadísticas, pero resulta la zona ganadora. Ok, buenísimo. Mauricio Martínez, en tu caso, que sí es más residencial, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué dinámica has visto en estas zonas? A lo mejor si pudieras darle el top 3 de zonas como más relevantes o con más dinámica en 2024 y saber si eso se va a mantener en 2025 desde tu perspectiva. Claro. Bueno, desde el enfoque residencial, nosotros sí hemos visto un crecimiento importante, sobre todo en este último trimestre, sobre todo impulsado por una cantidad importante de residentes extranjeros que están llegando a la ciudad. Me parece que el tema de las elecciones, tanto de México como de Estados Unidos, generaron un poquito de detención en cuanto a decisiones de los corporativos, pero podemos ver en la zona centro, sobre todo Reforma, lo que es Cuauhtémoc, un crecimiento importante de empresas extranjeras. En nuestro caso estamos viendo muchas empresas chinas que están llegando a México y están trayendo a una cantidad importante de equipos, llamemos C-level o directores, que tienen un poder adquisitivo importante que bueno, se adecua a la zona, ¿no? Es una zona que no es, digamos, el desembolso es mayor comparado con otras zonas. No quiero decir que sea caro o barato, ahorita platicamos de los tamaños, etcétera, pero están buscando, como dice Mauricio Azcue, es buscar siempre una zona dinámica. Uno de nuestros valores aquí o de nuestros pilares en Urbanista es siempre buscar ubicaciones dinámicas. Y Cuauhtémoc tiene bastantes propiedades que le hacen ser una zona de alta demanda, ya que está interconectado, tiene parques alrededor, hay embajadas, están los corporativos, tiene acceso a está muy cerca de museos, y sobre todo es un walking distance hacia los corporativos. Entonces ahí estamos viendo un crecimiento importante. Y lo que están buscando los residentes hoy en día son soluciones muchísimo más amigables. No tienen el tiempo ni viniendo de otros países que están muchísimo más acostumbrados a utilizar este esquema de multifamily. Es difícil llegar a negociar con diferentes propietarios de diferentes unidades, con diferentes esquemas, que cada uno tiene sus propias formas de rentar y sus esquemas comerciales, contratos, etcétera. Están buscando un tema institucional que les pueda resolver la vida, ¿no? De este lado, por ejemplo, el no tener que pedirles un aval, a veces llegan sin tener ese tipo de beneficios. El hecho de que tengas tú ya, por ejemplo, todos los servicios incluidos, ¿no? Dentro de un edificio, pues nosotros tenemos este tema de
de aire acondicionado en todo el edificio, tenemos sprinklers para que pues todo el tema de seguridad que a veces los corporativos requieren, ¿no? De repente hay cosas que se queman, que no funciona el boiler, que el agua se acabó, aquí todo lo tenemos solucionado. Y eso es lo que están buscando y hemos visto un crecimiento importante, ¿no? Y también la retención. Cuauhtémoc está creciendo mucho. Me parece que estábamos esperando un crecimiento del 4.5, estamos en el 6%. Y bueno, nuestras unidades ahí están pues, prácticamente estabilizadas. Lo logramos hacer en un periodo de 1 año y medio. Y la verdad es que está siendo bastante efectivo. El tema de insurgentes también está creciendo bastante. Y la del Valle también está creciendo bastante. Estamos viendo eso. Y bueno, es parte de lo que te puedo ahora mencionar, ¿no? Oh, buenísimo, buenísimo. Aquí mencionas ya algunos factores, pero volviendo un poco a la data, Justino, desde tu óptica, ¿qué factores crees que son los que están impulsando principalmente estas diferencias entre zonas, en la dinámica entre zonas que menciona Mauricio y bueno, que hablamos también con Mauricio Azcue? Muchos de los factores que impulsan los precios, como comentaba Mauricio, son los que decían el distant walking de la parte de los corporativos, las zonas como están los museos, todos esos drivers son los que al final generan atractividad ya sea para compra o renta, ¿no? Aquí va a depender muchísimo otros factores, por ejemplo, en la parte tomando ya mencionó varias colonias que son las más interesantes, ¿no? Todo el corredor Reforma, por ahí decía la del Valle, por ejemplo, un poquito, hacemos un spin-off de la del Valle. El Valle históricamente ha sido la colonia más demandada, ¿no? Históricamente se desarrollaban en un radio de 500 metros, podías encontrar hasta 30, 40 proyectos a la venta, ¿no? Hoy en día la dinámica se ha tenido en cuanto al desarrollo de producto nuevo, que todo se va haciendo más hacia la parte de renta, que es algo interesante que ya mencionará Mauricio, pero hoy en día que estamos viendo con todo el corredor Reforma históricamente pues está compuesto o dividido por secciones, ¿no? La parte corporativa que va de Insurgentes a la parte del circuito, tenemos la parte tradicional del centro y la parte de hacia la villa, ¿no? En estas zonas se han desarrollado proyectos bastante interesantes, pues se empezaron a detonar 4 de los proyectos más altos de la ciudad. Están concentrados en un área donde genera mucha atractividad a muchos comercios, tanto retail, hoteles, y esto también nos ayuda muchísimo en el tema turístico. Entonces, pues básicamente todo el mundo quiere estar entre corredor Condesa, corredor Juárez, corredor Cuauhtémoc y yéndose hacia Polanco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es que tenemos altas densidades para el desarrollo, sobre todo en principales vialidades. Esto nos permite tener un mix muy interesante, ¿no? Caso contrario como la del Valle, que la del Valle pues, te da un producto más grande, etcétera, ¿no? Y aquí en la Cuauhtémoc algo que se está detonando muchísimo también es el tema de inversión. Entonces esto ha impulsado a un mayor desarrollo. Por ejemplo, en este último proyecto se iniciaron proyectos, podemos decir que de 400, 500 unidades, ¿no? Pues tenemos uno de los proyectos que no teníamos tanto tiempo de ver un desarrollo brandeado, ¿no? Que es el Thompson con el hotel, en una de las esquinas que está súper padre, ¿no? Enfrente va a tener el Ángel de la Independencia. Entonces, esto va detonando el desarrollo más de la Juárez, ¿no? Trae producto con un precio más atractivo. ¿Por qué? Porque está siendo más chiquito. Algo interesante que hemos visto es que en 10 años han perdido casi 20 metros cuadrados de superficie habitable. Entonces, y esto va mucho en relación al costo, al ticket price, ¿no? Por ejemplo, hablamos de promedio. Si te digo a nivel Ciudad de México, el ticket price es de 6.5 millones de pesos. Entonces, pues, el mercado se va haciendo más chiquito, nos concentramos a un poder adquisitivo donde la media de sueldo pues andan entre los 20,000 pesos, ¿no? Entonces no nos alcanza. Hicimos hace unos meses un análisis de cuánta gente llega a la Colonia Juárez, ¿no? Y es impresionante, pues que estamos hablando de más de 76,000 personas que llegan con un perfil asalariado, o sea, que ya tienen casi para ir a comprar una vivienda por crédito. Pero su poder adquisitivo pues, se basa en una vivienda principalmente de menos de 2 millones de pesos. Ese producto no lo encontramos en esa zona. Lo que hemos estado viendo es que hoy desarrolladores construyen productos de 35 metros cuadrados, irnos al mínimo que nos permiten las autoridades y tener un ticket price de 1.900 a 2.300.000. Pero ahí cambia el perfil y entonces se vuelve a hacer una competencia para el equipo de urbanista, pero va siendo un tema de rentas, van siendo un poquito más de inversionistas y se van generando buenos rendimientos en esta zona, ¿no? Todo Cuauhtémoc, la Juárez y la Tabacalera, ¿no? Con proyectos de alta densidad y las vialidades más interesantes pues va a ser Insurgentes y Reforma. Muy bien, muy interesante. Yo creo que ese debate que ahorita lo vamos a tocar de venta versus renta y cómo ha cambiado un poco el consumidor o el comprador de hoy, pues digamos que tiene bastante como de largo y de ancho, ¿no? Tiene bastante ahí para debatir. Pero antes de eso, me gustaría profundizar un poco más en el mercado residencial.
y ahí preguntarte, esto que mencionas de áreas, ¿no? De tamaños, ¿cómo ha evolucionado concretamente la preferencia del consumidor considerando eso que dices, precios y tamaños de unidades? Bueno, aquí algo interesante que hemos notado es que todo el mundo queremos tener más metros cuadrados, ¿no? La desventaja es que no nos alcanza, ¿no? Incluso cuando estaba la pandemia, pues decían, no, pues las terrazas va a ser un producto que se va a apreciar muchísimo, tener áreas, 2 habitaciones, etcétera. Y sí las encontramos, pero en zonas más alejadas. Y aquí volvemos a la atractividad de la zona centro. Todos decíamos, no, pues se van a acabar muchas personas decían que se iban a acabar esas colonias porque la gente buscaba irse hacia otro lado por la pandemia, etcétera. Nunca pasó eso, o sea, al contrario, ¿no? Se empezaron las ventas se mantuvieron porque estar en esta zona es súper deseable. En el sentido de que vas a tener, tienes muchos servicios, tienes buena calidad de vida, seguridad, tienes transporte. Hoy en día puedes andar caminando, ya decía cuando llegaba a su casa para acá, tenemos clientes que hace unas semanas lanzamos un producto donde nos decían, no, yo vengo de Polanco a las 7 de la noche en bicicleta, ¿no? Entonces es muy seguro en ese sentido y muchas bondades que nos van ayudando a que sean más atractivas. Ahora, el tema de las superficies de metros cuadrados, también ya está notado que una familia de jóvenes, que también es uno de los principales mercados que hoy está detonándose tanto para la renta como para la venta, pues una pareja joven puede vivir muy bien en 30 metros cuadrados, pero entonces, ¿qué buscan? Estar cerca de un parque, estar cerca de un gimnasio, estar cerca de un centro comercial, estar cerca de restaurantes donde puedan tener esa actividad y suplir las áreas, como que tengan áreas amplias en sus departamentos. También algo que hemos notado es que las amenidades cada vez van haciendo más eficientes. Hace 6, 7 años veíamos proyectos con 20, 30 amenidades diferentes. Había algunas que tenían hasta fosa de buceo, habían otros. Pero eso se va generando en un tema de pago de mantenimiento más elevado. Entonces hoy en día pues, más bien buscan amenidades más eficientes, tener un espacio donde puedan tener esa convivencia o esas áreas sociales más se puedan suplir con otros espacios, no tanto dentro de la habitación. Muy bien. Esto que menciona Justino es totalmente tu campo, Mauricio Martínez, ¿no? O sea, esto es a lo que se dedica Urbanista, ¿no? A eficientar amenidades, a prestar, digamos, todas las facilidades para este nuevo consumidor o esta nueva tendencia de consumidores que viene, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar tú ahí como al respecto y si coincides o no con lo que dice Justino? Sí, en efecto, coincido al 100%. Uno de los pilares más importantes en Urbanista es precisamente las amenidades, ¿no? Únicas. Nosotros hemos visto y hemos descubierto, nosotros podemos analizar, por ejemplo, con el internet de nuestras propiedades, en dónde está o dónde pasa mayor parte del tiempo un inquilino, por ejemplo, ¿no? Y lo que hemos detectado es que pues, realmente el espacio en donde el que le rentamos lo utiliza para dormir, ¿no? Es un espacio para dormir, pero pues, su día lo pasa o en una oficina o en una terraza o en un asador o en un área común. Normalmente la gente que viene aquí en nuestras propiedades son gente que está en transición y pues hay una comunidad, la gente se está conociendo, hacemos actividades diarias prácticamente de convivios, está el cine de las películas italianas con palomitas, etcétera. Y la gente se conoce, la gente quiere interactuar, ¿no? Por naturaleza. Obviamente si tú la invitas a directamente, oye, ven a tener más amigos, la gente no va a ir. Pero si estás haciendo convivios, experiencias, realmente la gente va a estar encantada de asistir y es lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros, como modelo de negocio, le destinamos porcentualmente a las áreas comunes el doble de lo que tradicionalmente se acostumbra en cualquier propiedad. Entonces tenemos un exceso de amenidades. Prácticamente en todos los pisos tenemos una amenidad diferente, ¿no? Tenemos desde yoga centers, cines, asadores, tenemos inclusive cocinas, y tenemos cocinas de más de 120 metros cuadrados, en algunos casos 200 metros cuadrados, que son cocinas en donde tú puedes invitar a 15 personas para poder convivir con ellos y no necesariamente atenderlos en tu propio espacio, que además es de flojera después estar recogiendo y todo aquí. Tú tienes tu convivio, acabas, terminas y el mismo edificio tiene su equipo de asistencia para que terminen de limpiar lo que a ti ya. Nosotros nos enfocamos en que tu tiempo personal, fuera de la oficina,
lo disfrutes al máximo y no tengas que estar haciendo cosas que no tienes que hacer, como en este caso platicamos, estar limpiando la cocina, ¿no? O los platos, etcétera, lo hacemos. Ahora, independientemente de esto, respondiendo un poco a la pregunta inicial, es una realidad que, por ejemplo, el nivel adquisitivo de las personas no ha crecido proporcionalmente igual a lo que hemos visto en los últimos años de la inflación, ¿no? El nivel de empleo, los salarios no han crecido al mismo nivel que la inflación y entonces el poder adquisitivo ha disminuido. El costo del desarrollo y la materia prima para construir pues, ha crecido radicalmente, inclusive por arriba de la inflación. Y al calcular que el nivel adquisitivo sigue siendo el mismo o inclusive menor en muchos casos, lo que está pasando es que la gente, pues, en ese caso, pues, va a gastar lo mismo, pero pues ya no le alcanza para el departamento grande. Entonces sí, los desarrolladores están tendiendo a construir con los mínimos que se puede para, pues, sigo desembolsando lo mismo, pero me alcanza por un espacio más pequeño. Sin embargo, se compensa con todo el tema de las amenidades y las experiencias, ¿no? En el caso de las ventas y todo este tema. Entonces es lo que venimos viendo y pues sí está cambiando radicalmente la forma en que se está considerando, por ejemplo, las nuevas generaciones, la generación Z, pues no es un tema que yo como lo veo personalmente, no es que no les interese la compra de una propiedad, simplemente como no están ni siquiera en sus posibilidades, se están adecuando a otras cosas, inversiones en otras cosas como criptomonedas, etcétera, o ahorrar para viajes y están en el día a día, ¿no? Lo que está funcionando mucho ahorita son los esquemas de co-living, en donde pues entre varias personas pagan un espacio o esquemas en donde es renta como si fuera compra, pero pues tienen que empezar a ver los desarrolladores nuevos esquemas en donde puedan darle facilidades a las nuevas generaciones porque pues, las tasas están muy elevadas. Estamos entre 10, 12, ¿no? Ya bancarias, cuando estábamos en el 8 anteriormente, es un 30% de incremento y pues la gente no está ahorita dispuesta a meterse en ese tipo de problemas. Entonces tenemos que empezar a explorar, ¿no? A nivel desarrolladores, qué podemos ofrecer a estas nuevas generaciones porque son las que vienen y si no hacemos algo que esté enfocado hacia ellos, no va a funcionar esto, ¿no? De acuerdo. Mauricio Ascue. Esto, digamos que hablamos bastante de residencial, pero ahora en comercial, desde tu perspectiva, ¿cómo se ve? O sea, todo este tema de amenidades, áreas, ¿ha cambiado, no ha cambiado, sigue igual? ¿Cómo ha cambiado el comportamiento ahí en los últimos años y hacia dónde vamos? Sí, correcto. Yo creo que la demanda es la que dicta hacia dónde va el cambio. Y, por ejemplo, en el sector de oficinas, edificios clase A en la Ciudad de México hay 7,5 millones de metros cuadrados, de los cuales 1.6 están desocupados. Esto equivale a 10 torres BBVA de espacios desocupados, de las cuales el 43% están acondicionados. Entonces, pensar que hoy vas a rentar un espacio en obra gris es muy complejo como desarrollador. Todo esto son tendencias que vienen evolucionando dentro de las compañías, de buscar contratos de cortos plazos, espacios acondicionados para no invertir en los costos de adecuación, buscan mejores edificios. Hay un fenómeno que se llama flight to quality. Hemos visto gente saliendo de edificios clases B a clases A. Las rentas están en $24 promedio en la Ciudad de México y vemos una renta, yo te diría, totalmente estancada desde hace algunos años, inclusive menor, precios por abajo de la pandemia. La gente busca contratos en pesos por la incertidumbre de tipo de cambio y también aquí vemos mercados ganadores y mercados más complejos. Coincide un poco con el tema de residencial. Reforma, por ejemplo, es el mercado más exitoso, tiene 10% de desocupación contra el norte, que tiene casi 50% de desocupación. Entonces son increíbles las diferencias en cuestión de desocupación. Santa Fe, por ejemplo, tiene casi 30% de desocupación, que es muchísimo para una zona con tanta infraestructura. Y esto al final del día empata con la tesis de lo que está pasando a nivel residencial, que la gente busca estar más cerca de los centros urbanos donde pueda hacer otro tipo de vida, donde se ahorre horas en el coche, ¿no? La cuestión industrial es, te diría, la más relevante en nuestro país ahorita, con todo el fenómeno del nearshoring.
La Ciudad de México consume alrededor de 700,000 metros industriales al año, que es muchísimo. Vemos todo lleno, tanto que se ha ido hasta Huehuetoca el tema industrial. Ahí vemos rentas creciendo a doble dígito, espacios absorbiéndose de manera muy, muy rápida. Y existe un principal obstáculo, que es el tema de permisología. Anteriormente era mucho más ágil poder construir estas naves. La mayoría de las naves que hay en la Ciudad de México son para temas logísticos y centros de distribución. Y hoy está tomando casi 2 años poder hacer una bodega, a pesar que ni la energía ni el agua significa un reto mayor, a diferencia de en otros lugares del país. Y vemos muchísima tendencia también de encontrar espacios de self-storage, que es un asset class que está en auge, y de centros de última milla para todo el tema que está pasando con el e-commerce. La realidad es que no hay tierra, y la tierra que se encuentra es muy preciada y se vende o se comercializa muy, muy rápido. En el mercado de ventas de terrenos, que es un servicio que nosotros hacemos, hemos visto un panorama muy complejo desde el COVID, donde hay pocas operaciones en compra. Los terrenos deseados son los que tienen densidad Z, que coincide con lo que decía Justino de poder hacer vivienda chica. Escuchaba yo de un término el otro día que se llama reduflación, que sigue costando lo mismo, pero cada vez damos menos, ¿no? Entonces, es lo que tiene que cuidar el desarrollador, de no salirse del ticket. La métrica ya no es costo por metro cuadrado, la métrica es cuánto puede pagar alguien o de hipoteca al mes en base a los salarios de la zona, y esto lo tiene que entender el gobierno y hacer leyes que cuadren contra lo que de verdad puede pagar la gente para obtener vivienda asequible, ¿no? Que es una de las iniciativas del gobierno actual, pero tiene que empatar lo comercial con lo legal para que sean exitosos los programas. Y por último, en el mercado de capitales, te diría, vemos mucho apetito por retail. Los cap rates están bastante altos, vemos cap rates a doble dígito en el tema de retail. Poco apetito institucional en el mundo de las oficinas, sí, de compra de edificios completos. Sí hay deals oportunísticos donde compran grupos donde hay edificios vacíos y o los reconvierten o les meten un nuevo componente o los compran a un descuento importante para meter a un inquilino. En general ese es el panorama que vemos en la Ciudad de México, pero es un monstruo esta ciudad, sigue creciendo, sigue consumiendo, sigue vendiendo, sigue rentando, siguen llegando empresas, entonces la ciudad va a ir para adelante, ¿no? Wow, no, totalmente de acuerdo. Ahí estamos viendo muchos cambios, ¿no? en mercado tanto comercial, residencial, oficinas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que se están abriendo oportunidades de inversión, ¿verdad? Entonces, para ver un poco eso, Justino, desde perspectiva de inversión, a lo mejor tú nos puedas hablar un poco o profundizar sobre lo que dice Mauricio Azcue. ¿Dónde se están abriendo esas oportunidades? A lo mejor si hay algunas zonas donde esté habiendo mayor dinamismo ahorita para invertir, ¿no? Que a lo mejor todavía tienen potencial tanto industrial, residencial, todo lo que mencionaba Mauricio Azcue, o incluso si ya quieres entrar como concretamente a hablar de otro segmento en específico, pero desde TINSA, ¿cómo se ven esas oportunidades de inversión? Mira, si hablamos de zonas, como bien dice Mauricio, ¿no? La Ciudad de México es el principal mercado, son más de 23 millones de personas, sumándole todos los extranjeros que llegan al año, ¿no? Y que se pueden llegar a hospedar en hoteles y se llegan a hospedar en residencias de corta estancia, ¿no? Ahí va a depender muchísimo el grado de retorno de la inversión, ¿no? Por ejemplo, te podría decir, si eres desarrollador o estás viendo en qué zonas se podrían posicionar nuevos mercados para llevar a un comprador de vivienda, hay colonias que se están detonando, ¿no? Por ejemplo, en Benito Juárez, hablamos que la del Valle, pues todas las colonias aledañas, ¿no? Primero fue Narvarte, después fue el Álamos, hoy toda la parte de Portales hacia arriba se está haciendo un triangulito, un rectángulo donde se están encontrando nuevas oportunidades con desarrollos con un ticket price muy competitivo.
Y también son lugares que son muy demandados para gente que renta, ¿no? Pero un segmento a lo mejor muy diferente al que es el segmento del multifamily. Ahora, en la parte de inversión, pues sigue siendo la zona centro la que tiene mayor plusvalía. En cuanto a plusvalía y los crecimientos de renta. Lo que nosotros vimos en la parte de vivienda usada, en precios de venta, es que también ha ido creciendo de forma rápida porque la gente prefiere comprar a lo mejor un producto de hace 20 años, 15 años, que tenga una superficie de 120 metros cuadrados con un ticket price mucho más competitivo. Entonces, hemos visto esos dos temas de inversión. Entonces, ahí está la parte de comprar tu vivienda para habitarla. Puedes comprar una vivienda usada en estas colonias que van a seguir siendo las más deseadas, que es la Condesa, Roma, Polanco, Cuauhtémoc. Y en el tema de rentas también estamos viendo que empiezan a reciclarse un producto más interesante. Sin embargo, aquí a lo mejor ya va a haber un poquito más de debate. Nosotros hemos notado que los precios de renta tradicional, el shadow market, tuvieron un crecimiento a doble dígito todo el 2023. O sea, pasaron de una renta por metro cuadrado de 110 pesos a casi los 300 pesos por metro cuadrado en esas colonias. Sin embargo, ya en el 2024 vimos una desaceleración. De estar creciendo un 18% el costo por metro cuadrado de renta, bajó a un 7%. Y va un poquito relacionado a también qué tan atractivo es y qué tan poder adquisitivo. Aquí ya van peleándose mucho las ventajas en cuanto al tema de los beneficios que te dan las diferentes colonias. Entonces nosotros lo que vemos la parte, ¿cuánto puede ganar la plusvalía, el inmueble y cuánto van incrementando? Entonces ese es el mix para poder tomar una decisión. Yo sí diría Santa Fe, ahí sí para inversión de tema de vivienda y renta son de las que han perdido un poco el dinamismo, ¿no? Pero todo lo que sería la zona centro, toda la parte de Benito Juárez, incluso más hacia el sur también hay zonas que se empiezan a generar, todo el corredor de periférico, que todo lo que alrededor de Pedregal se hace muy atractivo, ¿no? En la zona oriente son muy poquitos donde están y ahí va más en función porque no haya mercados. Hay, por ejemplo, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza y Gustavo Madero, pues ahí tenemos más del 50% de la población de la Ciudad de México. Y en esas colonias, pues ahí van va a depender mucho de la conectividad hacia la fuente de trabajo y más bien la renovación de zonas. Por ejemplo, Granjas México, ahí tenemos muchos permisos donde se pueden generar productos de más de 400 unidades, productos de 60 metros cuadrados, toda la parte de Zaragoza. Entonces, vas más en función al desarrollador, esas colonias podrían ser las más atractivas. Y retomando un tema que hablaba anteriormente, que es la origen-destino, que llegan a la Juárez, pues puedo decirte que y a las 76,000 personas que llegan a trabajar a la colonia, pues casi un 50% viene de la zona oriente de la Ciudad de México. Y si acercamos el tiempo de distancia que se hacen entre 2 a 3 horas de recorrido, justo 1 hora tenemos todo ese corredor alrededor del aeropuerto. Entonces ahí puede ser una área muy interesante para la renovación urbana. Ahora, en la parte de rentas, pues bueno, sin duda la zona centro va a seguir siendo la más interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, varios números ahí, varias zonas. Entonces ahí quisiera volver otra vez contigo, Mauricio Martínez, teniendo en cuenta un poco lo que dice Justino de las rentas, ¿no? Y a lo mejor algunas zonas con más potencial que otras, zonas donde a lo mejor impacta más y ya no hay tanta ni plusvalía, ni en renta ni para compra, ¿no? Desde esa perspectiva de renta residencial y ya pensando un poco más en urbanista, ¿cómo se ve? O sea, ¿coincides un poco en esa perspectiva de que la zona centro concretamente es a lo mejor la que menos plusvalía pierde ¿cómo se comporta esto? Bueno, me parece que estamos viendo una polarización muy interesante entre diferentes zonas. Hay unas muy rezagadas que pueden considerarse hoy como una oportunidad de inversión, como por ejemplo Santa Fe. Creo que es la que más rezagada ha estado dentro de los últimos años y debería de recuperar ese track que tenía de crecimientos de doble dígito anteriormente. La zona centro, sin duda, es la que más crecimiento ha tenido y creo que va a seguir teniéndolo, ¿no? Con todo este tema de nearshoring que parece que va a seguir. Yo lo que veo es a nivel de inversión, hay que hacer un estudio bastante extenso de cuál es específicamente el lugar, porque dentro de las diferentes áreas, colonias o zonas, hay ciertos espacios en específico que pueden ser una gran oportunidad de inversión y probablemente a 2 cuadras o 3 cuadras sea una muy mala opción de inversión, ¿no?
O sea, hay que, no necesariamente siempre la gente normalmente cuando invierte busca el tema económico, ¿no? Este se ve barato y este debería ser, en comparación con los demás, la mejor inversión. Y están totalmente equivocados, así no debe ser el enfoque. Probablemente hay una zona que sea más cara, pero sea muchísimo más rentable, muchísimo más, tenga una velocidad de absorción mucho mejor que otras, ¿no? Entonces, yo lo que veo hoy, específicamente dentro de la zona centro, cercano a Reforma, me parece que una zona rezaga que va a tener un nivel de inversión bueno en los siguientes años es la Doctores. Estamos viendo ahí un crecimiento, ya no hay para dónde, y creo que es una zona que se podría ver hoy como una oportunidad porque sigue siendo económica. Obviamente hay que hacer un trabajo de remodelación de infraestructura de la zona, pero creo que hacia allá va, estamos viéndolo. Y hablando puntualmente del tipo de proyectos, yo creo que hoy, si alguien quiere meterse en el tema de desarrollar algo nuevo, tiene que ser un proyecto disruptivo, ¿no? Lo que está funcionando mucho es el tema híbrido, ¿no? Que tengan una parte de coworking, una parte de vivienda, una parte que puedan hacer su vida de esa forma y sí tirándole espacios de menor tamaño, ¿no? Como bien lo comentas, Justino. Pero insisto, no es irse por el tema económico. Obviamente a nivel negocio tienen que hacerlo, pero muchas veces hay inversiones, y yo lo he visto, que no necesariamente fueron la más económica a nivel metro cuadrado y es la que mejores rendimientos ha dado por el trabajo de investigación, de ver la zona y de ver el plusvalías, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo bastante extenso por parte del inversionista. Y lo aportando, yo creo que el comprador hoy tiene demasiada información contra hace algunos años, ¿no? Un comprador en una buena sentada en la computadora hace un cuadro comparativo. Entonces, como desarrollador, yo creo que hay que de verdad dar un producto de valor. Creo que la gente aprecia el buen producto, los buenos acabados, y no por estar en una zona quiere decir que tu proyecto va a ser exitoso, o por comprar una zona Exacto. quiere decir que va a ser una buena inversión. Yo creo que hay que fijarse quién es el desarrollador, cuál es la oferta de valor de los edificios, los acabados, el arquitecto, el proyecto, el diseño. O sea, hoy hay muchísima información y de verdad hay que romperse la cabeza para destacar contra los demás. No sé cuántos proyectos hay en la Cuauhtémoc, pero no por poner un proyecto en la Cuauhtémoc significa que lo vas a vender, ¿no? Exacto. Interesante, sí, de acuerdo. O sea, coincido con Mauricio Martínez, hay que ser disruptivo, ¿no? O sea, el mercado hoy se mueve muy rápido. Hoy los portales pues dan mucha información a la mano tanto para el que lo va a vivir como para el que compra para invertir, ¿no? Pero devolviéndonos un poco, Mauricio Azcue, desde una perspectiva de inversión, ¿no? O sea, con lo que hemos dicho ahorita, ¿qué tan importante crees tú que es para el inversionista considerar el inventario y los meses de absorción para la toma de decisiones? Yo creo que es muy importante, y más ahorita. Ahorita vemos mucha gente vendiendo, inclusive por debajo del costo de reposición actual, muchos proyectos. Entonces, mercados como Santa Fe, cosas en Álvaro Obregón, Coajimalpa, que hay más de 1,000 unidades por vender, sería muy complejo que con los costos de construcción de hoy puedas vender un precio competitivo contra lo que está dispuesto a vender un proyecto que se terminó hace 4 años, que no ha terminado de vender. Yo creo que esa es una métrica bien importante de cómo están los mercados en cuestión de meses de inventario. Esa información la maneja mejor que nadie TINSA y es valiosísima para ver dónde te metes tanto como comprador como desarrollador, ¿no? Algo interesante ahí que comentaba y reforzándolo, por ejemplo, entre el 2010 y 2015, el tiempo de absorción de un proyecto era de 18 a 24 meses, ¿no? Hoy en día el tiempo de absorción se va casi a los 38 y 45 meses, ¿no? Entonces es algo interesante. Y también otro tema que reforzando, por ejemplo, en el corredor Reforma, ¿no? Los proyectos que están saliendo casi un 30% abajo el ticket price. O sea, todo el ticket price están saliendo un 30% abajo de lo que es la media que ya está en oferta, ¿no? Entonces, es interesante cómo sí se están notando todos esos cambios y se están empezando a ya darse cuenta pues, de que el ticket es el importante, no tanto por metro cuadrado.
Claro, es un poco pues, lo que hemos hablado, ¿no? O sea, áreas más pequeñas, tasas altas, el usuario, el comprador hoy busca vivir más cerca de su trabajo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están confluyendo ahorita y eso nos lleva como a nuestra siguiente pregunta. Quisiera empezar por Mauricio Martínez, de tasas de interés altas, ¿no? Precios, digamos, han subido y están hoy fuera del alcance de muchos, por lo que hablamos de el salario no ha crecido al ritmo de los precios o de los costos de construcción, inflación persistente. Entonces, ¿cómo todas esas variables están evolucionando el perfil del comprador de frente a venta y frente a renta, ¿no? O sea, ¿cómo afecta eso al consumidor? Sí, buena pregunta. Mira, aquí tengo los datos y es un tema interesante que, como les comento, hay una disparidad, hay un problema grave que se tiene que arreglar porque no está haciendo sentido el nivel adquisitivo de los empleados con el tema de la vivienda. O sea, no es viable hoy en día para ellos poder comprar y algo se tiene que hacer o algo se tiene que ajustar. Mira, el 53% de los nuevos hogares en la Ciudad de México optan por renta. Los millennials representan el 70% de los nuevos arrendatarios. Y de ellos, el 67% de ellos prefieren la renta que invertir en una propiedad, ¿no? Y pues esto lo que te está diciendo es que definitivamente la venta está frenada, pues estadísticamente por un factor pues muy evidente, que es el poder adquisitivo y una sobreoferta en ciertas zonas que va a seguir ahí, ¿no? Entonces, como bien lo comenta Mauricio Ascue, pues el tema de desarrollar hoy algo nuevo con los costos actuales, pues no vas a poder salir a vender, a recuperarlo con los precios actuales de las cosas que ya se construyeron, que siguen estando nuevas, ¿no? Y también el tema de la transformación de muchos edificios de oficinas que están vacíos, en ciertas zonas que se están transformando, ¿no? Parcialmente o totalmente a vivienda, hace que los proyectos nuevos se vean mermados. Entonces, definitivamente, nosotros, bueno, desde nuestro lado, nuestro expertise está enfocado 100% en rentas. No me siento indicado como para darte un tema asertivo sobre desarrollos de nuevos proyectos, cuál sea la estrategia correcta, pero sí vemos de este lado, con los residentes que recibimos, pues tenemos mucha data, ¿no? Oye, pues, ¿por qué estás rentando? Y pues, su respuesta siempre es esa, ¿no? No hace sentido comprar hoy en día. Entonces... y aportando, yo creo que la generación Z y los millennials tienen cierta preferencia por las experiencias contra la posesión, ¿no? Yo creo que su dinero prefieren gastárselo o meterlo o invertirlo en otras cosas a tener que atarse de largo plazo a pagar una casa y cosas de este tipo. Entonces los hábitos del comprador son los que mandan y eso es lo que tiene que entender el desarrollador y los modelos de financiamiento de los proyectos. Temas de la plusvalía al final del día se genera cuando hay más demanda que oferta. Entonces, la mezcla entre lo que hay construido, lo que hay por vender y qué tanto apetito hay por comprar de las generaciones que están comprando hoy, es lo que hay que analizar en cada una de las zonas, pero sí vemos una tendencia en el tema de vivienda en renta creciente en los últimos años, ¿no? Yo creo que por la poca capacidad de compra que también tienen estas generaciones, yo creo que lo ven tan inalcanzable que mejor ponen su tiempo y su dinero en otras cosas. Sí, de acuerdo. O sea, está hoy en día tan difícil adquirir vivienda propia que ya las prioridades cambian un poco, ¿no? Para nuevas generaciones, generación Z y millennials, como mencionabas. Y eso, pues claro, o sea, si digamos que lleva más un poco hacia la renta, ¿no? Pero ahí mi pregunta para ti, Mauricio Ascue, es, ¿crees tú que esto también abre oportunidad para esos inversionistas que compran para rentar? Yo creo que sí, y empiezan nuevos modelos, ¿no? Muy interesantes. Digo, el tema de Airbnb, que ahorita está bastante polémico en la ciudad, hemos encontrado muy buenas inversiones, pero ya no es
suficiente con desarrollar un producto que puedas poner en rentas de corto plazo, sino que tú como desarrollador le tienes que tener una solución de operación en el día a día, cuidando los rendimientos futuros de un edificio, metiendo a un property manager que sepa comercializar, operar y administrar rentas de corto plazo. O sea, se pone cada vez más complejo y cada vez tu oferta de valor pues tiene que ir creciendo para cachar ese poquito mercado de compradores que hay en la ciudad. Ahí va a completar. Por ejemplo, en el tema de la venta, ¿no? O sea, al final la Ciudad de México pues, históricamente siempre ha vendido el mismo volumen de unidades, ¿no? En el último trimestre nosotros lo que detectamos es que casi el 50% de las unidades que se desplazaron están en una fase de construcción, ¿no? En preventa, entonces es importante, ¿no? Entonces también para ahí puede ir, ¿no? O sea, la gente que compra, si es un perfil de más de 35 años, así hay una demanda interesante, o sea, la vivienda siempre va a seguir siendo un factor importante de búsqueda y temas de, a lo mejor no tanto patrimonial como digan, ¿no? Porque a lo mejor pueden comprar y comprar una segunda casa para temas de inversión, pero creo que la venta sigue teniendo un factor importante, ¿no? Sigue creciendo, no a los ritmos que lo veíamos en el 2017, y vemos entonces ya la oportunidad hacia otras ciudades, ¿no? O sea, ese tema de inversión, también la composición que estaban en los desarrollos, que anteriormente eran, tal vez la participación del inversionista era un 20, 30%, pues a lo mejor ha incrementado, queda mucho en función, y de ahí se puede venir otras áreas de oportunidades que lo hemos estado notando y que ha ido creciendo poco a poco, ¿no? La parte de la renta, que es algún modelo también muy antiguo, pero no se veía en proyectos nuevos, que era la renta con opción a compra, ¿no? Que ya se empiezan a tener, porque son los principales factores. Yo rento porque no tengo por un enganche. Entonces, pagar esa renta y después adquirir la propiedad o dar el enganche mientras estoy rentando también se vuelve un modelo atractivo, ¿no? Entonces, esas diferentes formas de cómo lo comercializan también están haciendo que los desarrolladores sean creativos, ¿no? Bueno, pues buenísimo. O sea, yo creo que ya tenemos un montón de datos, de perspectivas desde diferentes ópticas, ¿no? Ahorita, solo pues para cerrar, me gustaría preguntarle a cada uno, en tu caso, Mauricio Martínez, siendo muy concreto, para 2025, ¿cuál sería la gran oportunidad en rentas institucionales? Bueno, yo creo que el tema puntual, lo que veo en general, me parece que el 2025 pinta para ser muy buen año, pero todo va a ser, digamos, directamente proporcional a las tasas que por lo que vemos van a bajar o están bajando rápidamente. Y sin embargo, pues no queremos que bajen por un tema de un desequilibrio económico como el desempleo, ¿no? Buscamos que bajen con una tendencia estable y significativa para que, pues, digamos que todas las industrias mejoren y por ende la nuestra. Nosotros tuvimos un buen crecimiento en el segmento de las rentas institucionales, por lo menos en los siguientes 5 años con un muy buen crecimiento, y vamos a seguir invirtiendo en todo el tema que hacemos en Urbanista, que son experiencias, innovación, tecnología y próximamente ubicaciones nuevas y dinámicas que podamos ofrecer. Entonces vemos el segmento de rentas, sobre todo para esta industria, bastante positiva. Buenísimo. En tu caso, Mauricio Azcue, como conclusión, digamos, en tema de desarrolladores e inversión, ¿cuál sería como ese punto importante? Coincido, yo creo que lo más retador ya pasó. Creo que el próximo año va a ser un mucho mejor año con menos incertidumbre política, sabiendo que quedó quien ya quedó en ambos países. Tasas a la baja, esperemos. Y como consejo, yo creo que hay que entender muy bien cada mercado, qué producto vamos a desarrollar, saberlo diferenciar y obviamente hacer una planeación estratégica muy eficiente para tener proyectos exitosos. Buenísimo. Y Justino, ya justo para cerrar, esas cifras clave que nos tenemos que llevar para 2025, ¿cuáles serían? Mira, nosotros a principios del año habíamos estimado que iba a crecer las ventas en la Ciudad de México al 4%, ¿va? Yo creo que sí va a haber una reducción, vamos a andar por ahí del 3%. Sin embargo, para el 2025 algo que vamos a estar tratando ya, lo estuvimos viendo ya el cierre de año, el tema de la sustentabilidad. Certificaciones EDGE, proyectos ya más amigables. ¿Por qué? Porque de ahí se viene la mejora de tasas.
¿va? Entonces, la hipoteca verde va a ser un área de oportunidad para todos aquellos que quieran comprar un producto con una tasa muy preferencial, tanto para crédito puente como para el crédito hipotecario, ¿no? Entonces, creo que lo vamos a ir viendo con mayor tendencia en el 2025, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que hoy dimos una buena repasada por tendencias de 2024 que continuarán o tendrán más impulso en 2025. Entonces, pues agradecerles por el espacio, agradecerle a los que nos escuchan y a ustedes, pues más que nada por compartir desde su experiencia y su óptica, ¿no? de cómo ven el mercado para estos años futuros. Lo que sigue será reflexionar sobre estas oportunidades que hablamos hoy para cada uno sacar provecho dentro del sector inmobiliario. Manténganse conectados con nosotros en Zona de Debate, síganos en nuestras redes sociales y yo soy Eduardo Castillo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos.